informativos de todo el Perú. Nuevamente contacto con nuestro compañero Edgardo Reto, que está en contacto con algunos visitantes del presidente del Partido Morado. Adelante, compañero. Tanto a sindicatos y que incluya a todos los peruanos en este momento tan difícil. El país sigue azotado por la pandemia, sigue teniendo dificultades económicas, el pueblo está sufriendo los embates de estos momentos tan duros y exige de los políticos madurez suficiente y capacidad de diálogo. Y desde el Partido Morado venimos a expresar esa disposición a dialogar, a entendernos y a colaborar en cualquier aspecto que se requiera y se necesite. El país tiene que estar adelante y esperamos también, porque le hemos hecho saber al presidente los errores que está cometiendo, que este es un momento de corregir errores por el país y que de una vez por todas el Perú pueda sacar adelante esta crisis terrible, esta pandemia terrible. No puede seguir más el flagelo de la corrupción, no puede seguir más la inestabilidad política y no puede seguir más esto perjudicando el bolsillo y el bienestar de todos los peruanos. La política tiene que hacerse cargo de esta situación y resolverla. Y eso es una responsabilidad de todos los partidos políticos y sobre todo los que tienen responsabilidad en el Congreso. Es momento de sacar al país adelante con responsabilidad, con sensatez y sin generar ninguna sensación de inestabilidad necesaria para nuestro país. Tenemos plena confianza de que en los próximos días, ojalá, se tomen las decisiones del caso para sacar el Perú adelante. No sé si tienen algunas preguntas sobre la reunión del día. Señor Rodolfo, buenas noches. Estamos en vivo para RPP Noticias. Queremos que nos comente si se ha tocado el tema de la moción de vacancia y cuál es la posición del Partido Morado sobre esta posible admisión a debate. En el caso del Partido Morado estamos en contra de la admisión a la vacancia porque creemos que es un mecanismo constitucional que no procede en el caso en particular. El presidente en este momento no está siendo investigado por el Congreso, no está siendo investigado por el Ministerio Público. Y si bien estas investigaciones sobre hechos cuestionables tienen que darse, en ningún caso corresponde la vacancia, que es un mecanismo extremo que tiene la Constitución para remover del cargo a un presidente. Tenemos que ser claros, la Constitución tiene que respetarse. Si la Constitución no se respeta y las instituciones no se respetan, entonces no hay estabilidad para el país y el país está a la deriva. Y los políticos no pueden ser tan irresponsables cuando hace menos de un año hemos tenido una vacancia de otro presidente. No es posible que en el Perú, en un año, hayamos tenido 4 presidentes y ahora queremos tener un quinto o un sexto. ¿Realmente así vamos a sacar el Perú adelante? Creemos que los políticos tenemos que... Hemos escuchado una parte de la intervención del secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, a la salida de la reunión que ha mantenido junto a otros dirigentes con el presidente de la República. Vamos a hablar ahora sobre un problema específico y grave, el anuncio que se registró esta mañana desde Hong Kong, en cuya bolsa cotiza la empresa minera MMG, respecto a la suspensión de las actividades del sitio minero de Las Bambas. Eso es una muy mala noticia para nuestro país, porque Las Bambas, y sin duda nos lo dirá nuestro invitado, que es un especialista, de las más importantes minas del Perú. Se dice que solo ahí se produce 2% del cobre que se produce en todo el mundo, contribuye de una manera considerable a la producción, al PBI peruano y sobre todo a las comunidades de la zona en las que actúa. Por eso hemos invitado al economista Rafael Belaúnde, quien ha sido ministro de Minas el año pasado y que por esa razón tuvo que estar en el terreno negociando en el corredor minero el motivo que ha causado esta decisión de MMG, que es el bloqueo de carreteras. Rafael Belaúnde, buenas noches, gracias por estar en RPP. Gracias a ti, Fernando. Bueno, queremos que nos aclare dos cosas con su experiencia práctica en terreno y con su visión de economista. ¿Cómo hemos llegado acá? En primer lugar, ¿cuál es el proceso desde el 16 que comienza a trabajar MMG, que llega al anuncio de la suspensión? ¿Y qué viene por delante? ¿Qué pasa cuando una empresa anuncia que suspende sus actividades en buena cuenta?
porque el Estado no puede garantizar que se transporte el cobre que ellos saquen. Bueno, yo comenzaría, digamos, contextualizando el siguiente hecho, ¿no? Las Bambas, o MMG, sí, apostó por una inversión de $10.000 millones para poner en operación este enorme yacimiento minero. Esa es la más grande inversión de la historia del Perú. Ya. Sí, eso es una apuesta a largo plazo por la estabilidad, por la credibilidad, por la predictibilidad del Perú como un destino para inversiones importantes de clase mundial, ¿no? Desde que Minera Las Bambas empezó a operar el 1 de julio del año 2016 hasta el día de hoy, 400 días la mina ha estado bloqueada. Eso es alrededor del 20% del tiempo. Han habido momentos en que la mina ha tenido más de 100.000 toneladas almacenadas en sus instalaciones por no poder transportar el concentrado a la costa, ¿no? Entonces, esto ha generado no solamente unas pérdidas económicas enormes para la compañía, sino ha significado un lucro cesante para el Estado a través de impuesto a la renta, a través de regalías, fundamentalmente, ¿no? Entonces, porque canon todavía no hay puesto. Para que pague canon tiene que haber renta, sí, ¿no? Entonces, mientras más bloqueo, la renta está cada vez más lejos, ¿no? Pero sí deja de pagar muchas regalías, ¿no? Entonces, esto es un problema que viene en justicia, no es un problema originado por el actual gobierno, es un problema que viene de atrás por problemas estructurales que hay en la política y en la forma en que la minería se relaciona con la población. Lo que sí es responsabilidad, me parece, entera del actual gobierno es este estallido antiminero que hemos visto en Antamina, que hemos visto en Ayacucho, ¿no? En Apumayo, en La Inmaculada, y que hemos visto en el corredor minero, porque lo que ha ocurrido es que las facciones, digamos, antimineras, sobre todo las más radicales, se sienten muy empoderadas con el actual gobierno. Este señor Adán Damián ha estado reunido con el ex premier Bellido, el asesor de él ha estado en la Casa de Breña con el presidente de la República. Entonces, precísenos quién es Adán Damián. Es el dirigente, el presidente de la comunidad campesina de Akia, que es quien bloqueó las operaciones de Antamina. Digamos, Antamina es un caso emblemático porque Antamina hizo su tarea perfecta, ¿no? Ahí no hay ninguna huella minera porque el mineral pasa por un mineroducto que está enterrado. Aún así, se produjeron pues una serie de disturbios y la mina tuvo que parar. En el caso de Las Bambas, sí han ocurrido una serie de problemas donde hay múltiples responsables, ¿no? El proyecto original contemplaba un mineroducto que no se hizo. De varios cientos de kilómetros, ¿no? Claro, la costa, sí. Claro, hasta la costa. Para no pasar justamente para por no tener una comunales. huella, ¿no? Después, la vía que atraviesa varias comunidades campesinas se declaró vía nacional, cuando lo correcto era que se negocien derechos de servidumbre para el paso de esas vías. Y ahora, entonces, digamos, todo esto ha ido generando un terreno fértil para que personas que tienen intereses evidentemente subalternos asusen a la población y hemos llegado a lo que tenemos el día de hoy, que es una discusión comercial realmente, ¿no? Y eso es lo que dice la empresa china, ¿no? Sí. Que son exigencias comerciales excesivas las que se les plantean. O sea, Las Bambas utiliza algo así como 130 camiones y lo que quiere este grupo que está en la provincia de Chumbivilcas es que le den 40 o 50 camiones en exclusividad, que le den y una serie de otras cosas, ¿no? Mantenimiento, camiones transporte para ellos transportar, de concentrado, transporte del personal. Entonces, esto ha devenido en una discusión comercial entre dos facciones, ¿no? Y el costo o la medida para tener palanca en esta negociación es bloquear la vía, y el gran perjudicado es el Perú. Es el Perú que pierde ingresos que se requieren
para financiar el presupuesto nacional. Por supuesto. Ahora, cuando usted fue ministro, enfrentó un problema similar también, con bloqueo en Espinar, Cusco. ¿Se resolvió? Se resolvió. ¿Cómo? Se resolvió digamos, en Espinar hay una dinámica distinta porque hay un fondo que se conviene, digamos, se negocia, se consensúa entre la mina y la provincia y se ejecutan un porcentaje de las utilidades en favor de la población, y era una disputa entre el uso de esos recursos, ¿no? Lo que es evidente es que todo el corredor minero es una zona muy caliente porque se juntan dos elementos fundamentales. Uno, hay una serie de personas con intereses políticos y económicos, digamos, subalternos, diría yo. Los abogados que cobran por el dinero que ellos consiguen para las comunidades. Y esto se encuentra un terreno fértil en el hecho de que hay una pobreza indigna para la condición humana. Hay gente que vive en situación de pobreza extrema, en condiciones deplorables, en el más absoluto abandono. Sí. Entonces, permíteme un instante, por favor. Sí. Tenemos que regresar al Palacio de Gobierno, donde está el señor Edwin de la Cruz, de Avanza País, que está declarando. Adelante, por favor. Que representaba los valores de su partido. Bueno, en la reunión con el presidente Pedro Castillo hemos planteado un acuerdo de gobernabilidad, ¿no?, en la cual se dé mucha importancia y mucho énfasis en lo que es combatir a la delincuencia, expulsar del país en un plazo de 48 horas a todos los delincuentes venezolanos, muy duro a la corrupción. Hemos planteado también que el presidente Pedro Castillo deslinde con la corrupción, como es el caso de Breña que se dio, que tiene que deslindar totalmente y no dejar dudas en lo que se refiere a la corrupción. Por otro lado también hemos señalado que se dé mucha énfasis en lo que es la pandemia, los problemas de salud. Ya se viene la tercera ola, ¿no?, y creemos que se dé mucha importancia para evitar que nuestros compañeros y hermanos peruanos fallezcan producto del COVID. Por otro lado, la señora Patti Chirinos presentó la moción de vacancia a título personal al margen del partido político Avanza País. Nosotros lo vamos a convocar a toda la bancada parlamentaria de Avanza País el día lunes a las 8 de la mañana para coordinar con el partido y realmente se haga propuesta seria y de consenso. Sobre la vacancia, entonces, ustedes no están de acuerdo. La vacancia presidencial es un derecho que cualquier congresista lo puede plantear. No estamos en contra de ese Estado de Derecho. Lo que nosotros queremos es que si se plantea una moción de vacancia, tiene que ser en consenso con toda la bancada parlamentaria y evitar que se genere inestabilidad política y que genere corrida de inversionistas en el país, porque nosotros estamos por la libertad de empresa, porque estamos a favor de una economía social de mercado. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, quería consultarle sobre lo que ocurre en la interna de la bancada, porque es la bancada de Avanza País precisamente la que ha impulsado la moción de vacancia presidencial. Usted comenta el nombre de Patricia Chirinos, pero en realidad no es la única. La mayoría, por no decir toda la bancada, en realidad está apoyando la vacancia, al menos la admisión de esta moción de vacancia presidencial. Usted comenta de que va a haber, digamos, una reunión interna. Sin embargo, creo que ya eligieron los parlamentarios qué camino seguir. Como usted mismo lo ha dicho, no están toda la mayoría. Es una parte parcial de la bancada parlamentaria de Avanza País. Por eso yo le estoy convocando para el día lunes a las 8 de la mañana a toda la bancada parlamentaria de Avanza País. Ahora, la moción de vacancia es en cualquier Estado de Derecho, de acuerdo a ley, se puede presentar. Eso no está en discusión. Y también estamos exigiendo, pues, que el señor Pedro Castillo corrige y haga gestos y deslinde con la corrupción, porque si no tendría que dar un paso al costado en caso de que no cumpla ese acuerdo de gobernabilidad que le hemos planteado, por propuestas concretas a favor del desarrollo del país. Señor de la Cruz, estamos en vivo para RPP. Usted comentó que plantean una expulsión del Partido Avanza País a la congresista Patricia Chirinos. Queremos saber si todavía sigue en pie esto y si ha comentado eso con el presidente de esta reunión. Bueno, el caso interno no lo tratamos con el presidente Pedro Castillo. Las cuestiones internas del Partido Avanza País lo tratamos dentro del partido. Definitivamente, pues, la posición y los antecedentes de Patricia Chirinos deja mucho que desear.
Y entonces nosotros estamos planteando a todos los de la bancada parlamentaria de Avanza País, en caso que esté en contra del ideario del partido político Avanza País, tienen que ser expulsados definitivamente, ¿no? Y desde acá también precisamos que el señor Hernando de Soto fue invitado para postular a la presidencia, mas no tiene ningún cargo en el partido. Ya concluyó el acuerdo político con Hernando de Soto y ya no debe estar en el partido Avanza País. Inclusive creo que está haciendo su propio movimiento que se llama Avanza Perú. En todo caso, señor Edwin. Bueno, hemos escuchado al señor Edwin de la Cruz, secretario general de Avanza País, que representa una línea diferente que la del líder Hernando de Soto y la de los congresistas que no han participado de esta reunión. Retomamos nuestra conversación con Rafael Belaunde y queríamos saber, es una medida más bien excepcional la que ha anunciado MMG. Excepcional. Nunca los mineros, las empresas mineras, habían tomado una decisión así, hasta, digamos, el pionero ha sido Antamina, ¿no? Antamina que dijo, bueno, paramos, ¿no? Si esto va a seguir así, paramos. Y es la primera vez que las compañías mineras han usado en buena cuenta su palanca económica también para defenderse, ¿no? Siempre era el lado que cedía, que aguantaba, que cedía y aguantaba. Y yo creo que ese precedente en el fondo es muy positivo, porque las empresas no pueden ser siempre pues, los que reciben solo los golpes. Entonces lo que nos está diciendo es que los empresarios chinos han anunciado en Hong Kong que están tomando el ejemplo de nuestro compatriota Govich en Ancash. Sí, me parece que esto va a desencadenar una dinámica positiva. Dudo, no tiene un sentido paralizar una inversión de 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea, esto se va a resolver, las partes tienen que ponerse Nos quedamos con esa buena noticia, ¿no? Al final. Tendrá que volver usted cuando sepamos cómo es que se resuelve esto. Y resolver el tema del canon, ¿no? Que es el gran tema pendiente en la minería. Lo hemos escuchado usted acá pidiendo que el canon beneficie directamente a las comunidades. Lamentablemente tenemos que poner fin a esta conversación con el señor Belaunde para ir a una pausa y recibir después al sociólogo e historiador Hugo Neira, con motivo de la reedición de un libro que produjo mucho impacto en los años 70, Saturnino Huilca, un campesino.